Estamos en la serie Los del Podio, en su tercera temporada. Y en esta tercera temporada tenemos el placer, el gusto de tener en el estudio a un extraordinario artista plástico venezolano, cuyo nombre es Juvenal Ravelo. Bienvenido, Juvenal. Muchísimas gracias y feliz año nuevo. Y feliz año nuevo, así es. Juvenal Ravelo nació en Caripito, estado Monagas, el 23 de diciembre de 1934. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas, además en la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar de Barquisimeto. Y una vez que ingresó, fue profesor en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Hay un momento importante en tu vida que es en 1964, cuando viajas a París. Pero antes de entrar en la vida parisina y el cinetismo, Juvenal, háblanos de cómo es esa vida tuya en Caripito, cómo es el hogar al que tú llegas, a qué se dedicaban tus padres, cómo fue tu infancia allí en Caripito. Bueno, mi padre era un pintor autodidacta y yo comencé pintando desde los 12 años más o menos. Me entusiasmé por la pintura y la sentía mucho, ¿no? Y nosotros hacíamos muchos trabajos para ganarnos la vida, pues. Pintábamos muebles, cunas de niños, y yo recuerdo que eso casi nunca lo conté y, y no llegué a decírselo a Carlos Cruz Díaz, que siempre él fue profesor mío en la escuela y después fuimos grandes amigos y allá en París, bueno, disfrutamos de esa amistad pues junto con Soto y los otros amigos que estaban allá. Bueno, esto en Caripito yo recuerdo cuando estamos ganándonos la vida pintando las cunas de los niños. Una eran rosadas para las niñas y uno era un color azul claro para los varones. Y yo recuerdo que cuando yo ponía el plano de color azul o el rosado, yo me quedaba mirando el color y sentía una cosa rara por dentro, ¿no? Y yo, cosa que no se puede explicar, ni se la comuniqué a mi padre nunca, a ninguno, ¿no? Pero una cosa, ahora es cuando yo vengo a pensar y digo, Dios mío, era cuando me estaba identificando con la pintura y que quería ser pintor. Te estabas identificando con los colores, Con los además, ¿no? colores, Claro. sí, sí. ¿Y cómo era Caripito en 1934, en la década de los años 40? Bueno, allá llegaron las dos empresas petroleras norteamericanas. La Standard Company, ellos fueron los que construyeron la refinería y construyeron el muelle para desembarcar el petróleo por un río inmenso, compañero del Taico del río Orinoco, porque el Orinoco lo tenemos más hacia el este, ¿no? Sí. Y el río San Juan, allí es navegable y es un río que trabaja, se surte con las mareas. Marea cada 6 horas sube y baja. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, por allí desembarcaban el petróleo los grandes buques que venían de diferentes países que estaban importando el petróleo venezolano. Y bueno, había el auge económico producido por la presencia del trabajo, pues. Había mucho trabajo en ese momento y bueno, se vivía cómodamente, ¿no? Y allí había una vida social que se iba acompañando, que el deporte y bueno, y el terreno político que estaba también. Claro. Sí. ¿Y en qué momento, Juvenal, lo deciden tus padres o decides tú venirte a estudiar pintura en Caracas? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ya tenía allí 18 años y yo decidí venirme a Caracas, pero en circunstancias muy difíciles.
camino muy espinoso porque no tenía ningún recurso. Yo intenté a ver si conseguía Una una beca. beca y que eso fue difícil, imposible. Pero decidí venir a buscar una tía mía que estaba viviendo en La Guaira. Ok. Y de esa manera, eh, era en 1953, Ujú. hice un primer viaje para buscar a mi tía y logré conseguirla en La Guaira. Hasta allá llegué. Me vine en una cola que me dieron unos amigos libaneses que tenían unos almacenes en Caripito y venían a comprar acá ropas para revender. Y yo les pedí que me dieran la cola, que yo quería venir a Caracas, porque también ese interés mío es porque yo tenía mucha información de dos fuentes. La revista El Farol, que editaba la Creole Petroleum Corporation, Claro. y Y llegaba allá a a Caripito. Carpito, y mi padre la recibía porque trabajaba con la empresa petrolera, hacía Claro. toda la publicidad que necesitaban la empresa, él la hacía. Y allí salía mucha información. Y Carlos Crudier trabajaba en la revista también, Era el diseñador gráfico. diseñador gráfico de la revista. Claro. ¿Cómo no? Y por eso yo empecé a conocer muchos artistas porque se publicaban muchos trabajos sobre los artistas, pues, sobre Reverón, sobre Héctor Poleo, sobre todas esas generaciones. Bueno, y la página de arte del Nacional que creó Miguel Otero Silva. La página de arte, allí, bueno, publicaban todo lo que tenía que ver con las artes plásticas y la pintura venezolana, pues la pintura que estaba desarrollándose, pues. Y cuando yo logro ingresar ese mismo año a la escuela, producto del encuentro con mi tía Lila Perfetti, es el apellido de mi padre, ¿no? Yo tengo el apellido de mi madre, ¿no? Que es Ravelo. Pero mi padre, mi abuelo, era Corso, Ujú. mi abuelo paterno. Mi padre tenía el apellido Perfetti. Claro. Este nombre italiano viene porque la isla de Córcega era italiana, Originalmente. Y sí, después pasó a manos de Francia. a mano Claro. de Francia. Y mi bisabuelo, bisabuelo no, mi abuelo, era de allá, pues, Corso Carupanero, de probablemente. la isla de Córcega, sí. ¿Entró Sí. por Carúpano o Eh, por eh, Río Caribe? entró por el Golfo de Paria, Muy bien. en Yaguaraparo. En Yaguaraparo. Y allá nació mi padre y mi madre, nacieron en Yaguaraparo. Sí. Ok. Entonces, consigues a la tía en La Guaira. ¿Y Sí. cómo te vienes a Caracas? ¿Vives en una pensión como lo hacían los Bueno, muchachos que se venían del no, interior? ¿sabe cómo eran esos estudios? A ver. Yo tenía que levantarme de madrugada porque viajaba todos los días. Mi tía me daba para que pagara el autobús por la carretera vieja Caracas-La No Guaira. puede ser. Todos los días. Todos los 2 días. horas por lo menos. 2 horas para ir y Y 2 dos- horas para venir por la carretera vieja. y hay gente que Y, se queja hoy en día, y se ¿no? quedan cuando lo agarra una colita que no. Sí. Bueno, y tenía que levantarme de madrugada para estar a las 8 en la escuela, en la primera clase. ¿Y qué profesores recuerdas particularmente, Juvenal? Los recuerdo con inmenso cariño. ¿Recuerdas algunos con gran cariño, no? Sí, y bueno, la emoción. Claro, te Sí, emocionaste sí. recordándolos, ¿no? Bueno, los que me dan clase de pintura, Marcos Castillo, Juan Vicente Fabiani, en el paisaje Rafael Ramón González, Francisco Narváez era el director de la escuela, nos daba Imagínate. las clases de escultura a nosotros, ¿ves? Y luego teníamos en teoría, estaba Alejandro Otero, estaba Gastón Dill, Era un que, francés que que se era había radicado acá, un ¿no? francés, era agregado cultural de la Embajada de Francia. Ah, y él se quedó a vivir aquí porque tuvo una Estuvo galería, ¿no? 10 años, 10 sí, años. 10 años, y hasta que luego se le terminó
el periodo en la embajada y regresó a París. Sí, Yo lo encontré a París cuando llegué el año 1964. claro, Sí, sí, no. Bueno, y tenía la amistad con Carlos y con Soto porque se conocieron justamente acá claro. antes. Y él es muy amante del arte venezolano y convivió mucho tiempo acá. Incluso le nacieron unos hijos aquí. En Sí, Venezuela. en Venezuela, sí. Bueno, estamos conversando con Juvenal Ravelo. En la próxima parte del programa vamos a seguir indagando sobre ese periodo de formación. Ya tenemos Sí. a Juvenal mudándose de Caripito a La Guaira y de La Guaira a Caracas todos los días para asistir a la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de la capital. Ya regresamos. Estamos conversando con Juvenal Ravelo en Los del Podio, tercera temporada en nuestro programa Venezolanos por Unión Radio. Juvenal, ya te tenemos estudiando en Caracas, pero ¿cómo es este paso a Barquisimeto? ¿Por qué te vas a la escuela Martín Tovar y Tovar de Barquisimeto? Bueno, por razones económicas. Ok, Resulta que yo hago este primer año que también se me olvidaba nombrar a unas personas que por el azar de la vida consigo a uno de mis compañeros de estudio de primaria en Caripito, en el silencio, pero cosas raras de la vida. Una ciudad tan grande y yo iba caminando por el silencio, por donde están las toninas que de que Narváez. hizo Francisco Narváez y la urbanización que hizo Carlos Raúl Villanueva, el silencio, Sí. ¿no? Bueno, y me llaman. Ese Juvenal, yo dije, contra nadie me llama a mí por el nombre aquí. Usted tiene que ser de Caripito, exactamente. Era uno de los compañeros de estudio que se había venido con sus padres, se habían venido para Caracas. Bueno, y nos conseguimos contra Simón Miranda se llama él. Bueno, y me dice, oye, ¿qué estás haciendo en Caracas? Le cuento todo. Entonces me dice, vamos, como era sábado, tenía el tiempo, pues. Y yo le dije, sí, dispongo de tiempo, porque él me dijo, yo quiero que vayamos para que mi mamá te vea, porque éramos muy amigos nosotros, allí en Caripito. Bueno, y fuimos allá. Y cuando yo he hecho el cuento que tengo que viajar todos los días, Caracas, La Guaira, Caracas, me dijeron, mire, vamos a hacer lo siguiente. Su mamá me dijo, usted se va a venir a dormir para acá, para la casa. Yo vivía en la urbanización Urdaneta, en Katia. Claro, Lomas de Urdaneta. Sí, Ujú. bueno, y así lo hicimos. Y los viernes yo me iba A La Guaira. a La Guaira y estaba desde el viernes en la tarde que salía, estaba ya con mi tía, sábado y domingo, y el lunes muy temprano regresaba a la escuela y después me iba a dormir allá. Y bueno, así hice ese primer año, Vale. en esa circunstancia, pero fuerte, porque Muy difícil. Y entonces decides irte a Barquisimeto. bueno, cuando termina, yo ingresé en el, ¿qué? En la escuela en el 1953, en el mes de octubre, comenzaron las clases. Bueno, continuó ahora en 1954, todo el año escolar, viajando todos los días, bueno, primero todos los días viajando y ahora los fines de semana, pero siempre muy difícil la situación porque esta gente, bueno, estaban en situaciones económicas muy pobres, pues. Sí. Y bueno, apenas me daban una arepa para que yo me la trajera de almuerzo, porque yo no regresaba para allá porque estaba muy lejos. La escuela Claro, estaba en la claro, esquina claro, del claro. Cuño, Claro, allí era donde estaba la Escuela de Bellas Artes. claro. Y entonces, bueno, con esa arepa era mi almuerzo. A veces con un poco de mantequilla y a veces con un pedacito de queso, más nada. Bueno, así, pero esa fuerza
que tiene con la voluntad, el amor a lo que uno quiere ser, ¿no? Porque a mí se me olvidaba que tenía que comer. Claro, tú estabas en tus Sí, estudios, en tu pasión, sí, pues. la pasión, era un Claro, goce en claro, la claro. clase, dibujando, pintando, Sí. las clases Ahora, teóricas. hay un salto muy grande de este relato que estás haciendo al momento en que te vas a París. ¿Cómo logras eso? Bueno, eh, para terminar, ¿por qué fui a Barquisimeto? Muy Fue que bien. uno de los profesores nos llevó a una excursión a la escuela de arte, era en Semana Santa. Y nos pusimos a pintar allá conjuntamente con alumnos de la escuela. Ujú. Pero había una escuela que la había mandado a hacer el gobierno del general Pérez Jiménez. Ok. Sí, pero un edificio muy, muy lindo, Ujú. de 2 plantas, y estábamos en la parte de arriba nosotros. Abajo era artes y oficios para las damas. Bueno, y yo me di cuenta que allí le daban habitaciones a los que no eran de Barquisimeto, Ok. que venían de lejos. Entonces yo dije, voy a hacer un experimento. Voy a estar un año en esta escuela, Muy bien. pero por motivos económicos, porque resulta que Francisco Narváez, cuando termina ese primer año de estudio, le escribe al gobernador de la época, allá a Maturín, diciéndole, bueno, que tengo buenas notas, Que ayude. Que sí, ayude. para que me ayude. Y bueno, contestó rápido. Vino como el tiempo que tomaba una carta, pues 8 días, 10 días. Y apareció un sobre con las planillas, un cheque por 200 bolívares. Bueno, y con eso continuó entonces ya los estudios, fui mejorando ya la situación. Ya no estaba más con esta familia, porque la señora me dijo, bueno, ahora que consiguió su beca, múdese cerca de la escuela, en La Pastora, para que la Claro. tenga cerca, pues no esté tan lejos así. Y me vine a La Pastora. Pero entonces cuando terminó el año escolar, después de haber ido allá a Barquisimeto, me entusiasmé y dije, además era una buena escuela, ¿no? Este profesor era un pintor de la misma generación, estudiaron juntos eh, la generación de estos artistas que hicieron el realismo social. Estaba Héctor Poleo, César Rengifo, Gabriel Bracho, Pedro León Pedro Castro. León Castro, y estaba también, que él fue hacia una pintura cubista, Armando Barrio, Sí. de la misma generación. Y él perteneció a esa generación, José Requena, José pero Requena. muy buen pintor, muy buen artista, dibujante, y los colores, los retratos que hacía, bueno. Lo que pasa es que el que se quede en la provincia Mm. tiende a Claro. apagarse, Sí. a que no trascienda su nombre por ningún lado, ¿no? Claro. Sí, Eso es, sí. pasaste un año en Barquisimeto, Un regresaste a año Caracas, regreso a la escuela y termino aquí en la escuela. terminas en la escuela. Sí, sí. Y entonces, ¿qué ocurre con tu vida? Bueno, cuando termino en la escuela, bueno, yo me negué a regresar a la provincia para nada, porque me ofrecieron cargo ya para dar clases en diferentes escuelas de la provincia, ¿no? En el mismo Barquisimeto, después en Valencia, que es en Maracaibo, que una que está naciendo en Barcelona. Y yo dije, no, para la provincia no regreso yo. Yo de aquí, París o Roma o cualquier cosa, pero para la provincia no. Ok. No, 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 no. Entonces, así fue. Y lo que hice fue que cuando egreso de la escuela, inmediatamente me nombran un profesor auxiliar de Sí. Virgilio Trompi. Ah. Sí, Trompi tenía la clase de grabado, dibujo y grabado. Ujú. Entonces, yo era su ayudante. Bueno, y eso sí, que yo me agarré las clases para mí, ese fervor por el arte y tal. Trompi iba bien vestido con corbata y todo. Yo me ponía una bata, me Claro, ponía claro. con los alumnos.
Y después el año siguiente me dejaron solo ahí a Trompo y lo pasaron a otro lado. Bueno, y transcurrieron esa clase hasta el año, eso fue año 58 egresé de la escuela, cuando cayó Pérez Jiménez. Claro. Y 59 comienzo a trabajar en la escuela y al 64 decido irme para París a estudiar allá. Muy bien. Y antes, en el 58, tuviste tu primera exposición en el Sí, Taller Libre de Arte de de arte, Caracas. sí, Esas sí. primeras piezas ya eran cinéticas, eran No, cubistas. no, no. ¿Cómo eran? Estaba recién egresado de la escuela, eran paisajes, Paisajes. naturalezas muertas, ¿Conservas retratos. algunas? Bueno, he logrado conservar algunas que, por cierto, como, bueno, vamos a llamarlo como primicia, lo que voy a decir. El libro mío el que yo escribí, va a salir ahora, este año sí, va a estar, Qué porque bueno. tengo años haciendo ese libro. Claro. Y claro, por no conseguir quien lo edite y tal, pues, se ha demorado. Pero conseguí ahora una empresa que me va a patrocinar el libro. Qué bueno. Qué buena noticia. Sí, bueno, entonces en ese libro yo voy a publicar allí ese periodo escolar. Primero el autodidacta, con los cuadros, algunos que he logrado conseguir, las fotos, el periodo autodidacta y el periodo escolar. Muy bien. Y después comienzo a hacer una pintura neofigurativa que gané unos 3 premios en 1961 en el Salón Anual de Arte que se hacía en el Museo de Bellas Artes. Claro. Se hacía todos los años. Y allí otorgaban el Premio Nacional de Artes Sí, Plásticas cómo no. directamente a la obra que estaba allí. Sí. Y ahora cambió el formato. Bueno, estamos conversando con Juvenal Ravelo, con el maestro Juvenal Ravelo. En la próxima parte del programa vamos a acompañar en la vida de Juvenal su viaje a París y los años que viviste allá. Ya regresamos. Estamos conversando con Juvenal Ravelo en Los del Podio, tercera temporada, en el programa Venezolanos por Unión Radio. Juvenal, llegas a París, 1964. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que el cinetismo llegó a tu vida? ¿Cuántos años pasaste por allá? ¿Ibas y venías? ¿Cómo fue aquello? Bueno, llego a París en 1964. Pero antes de ese viaje, yo me leí 2 libros de Pierre-Franck Castel, que era el que estaba al frente de la Cátedra Sociología del Arte Correcto. en la Universidad de la Sorbona. Sí. Entonces, leí allí Arte y Sociedad y Sociología del Arte. Bueno, me interesó muchísimo y yo le escribí una carta a Pierre-Franck Castel allá en la universidad y me contestó. Yo diciéndole que yo iba para allá, pero que yo necesitaba tener seguridad que yo podía ingresar, que por favor me comunicara cuáles eran los elementos que yo tenía que llevar pues, para ingresar. Me lo mandó a decir todo completo y me dio cómo tenía que hacer todas las cosas. Y bueno, y cuando yo recibí la carta dije, bueno, aquí esto es lo que yo quiero. Porque yo pensé que tenía primero que prepararme mejor para ingresar en el constructivismo y luego al cinetismo. Claro. Porque me di cuenta al llegar a París que era necesario tener una formación mucho más contemporánea y de lo que se estaba desarrollando allí en París. Y dije, bueno, pero primero necesito los estudios. Por cierto que el día que llegué, fui a ver a Carlos Crudier.
Y en la conversación de ese día, yo le pregunté a él, bueno, me recibió muy contentísimo. Oye, por fin te viniste. Bueno, entonces yo le pregunté a él que si era muy difícil salir a flote en París, llegar a tener trayectoria. Y él me dijo, mira, yo te voy a decir lo siguiente, aquí pasa la historia del bistec. Aquí el bistec pasa cada 20 años. Si tú estás preparado, tú lo atrapas. Pero si no estás preparado, él se va y tienes que esperarte 20 20 años. años más. Entonces yo lo que dije fue, bueno, yo tengo que prepararme bien para yo poder atrapar ese bistec. Así es. Así fue. Y bueno, comencé primero, pues yo le dije, bueno, Carlos, yo sé que estás ocupado haciendo tu trabajo. En ese momento él tenía su pequeño taller en el mismo apartamento donde vivía, en 1964. Entonces, yo le dije a él, ve, mañana, ese fue el mismo día que yo llegué, que lo fui a visitar, le dije, mañana tú me haces el favor y me llevas a la Alianza Francesa para yo comenzar a estudiar francés. Y después vamos a la Escuela de Práctica de Altos Estudios de la Sorbona, que ya yo hice contacto con ellos. Entonces, así lo hicimos. Me dijo, bueno, te paso buscando a las 9 de la mañana. Me pasó buscando. Me llevó a la Alianza Francesa y me inscribí. Y después fuimos allá a la Sorbona. Bueno, la secretaria, yo digo qué belleza de organización tienen los países desarrollados. La secretaria, cuando Carlos está traduciendo, ¿no? Me presento y ella me dice, Monsieur Ravelo, porque ahí le dicen señor Monsieur a todo el mundo. Sí, claro. Ahí, Es como un título de como ciudadanía, un pues. título, sí, exactamente. Monsieur Porque Ravelot. sí, incluso los que son doctores nunca le dicen doctor, Sí. es Monsieur. Sí. Eso es como una regla que tienen. Bueno, yo tenía que, ahí 30 años, 30 y pico de años, 31 años, sí. Entonces me dice, Monsieur Ravelo. Yo digo, ¿cuánto ya? Acá en Caracas, en Venezuela, ese señor es más edad, ¿no? Bueno, entonces me dice, lo estamos esperando, me dice. Aquí tengo las instrucciones de Monsieur Frank Castel. Y me sacó la carta y todo. Qué bien. Y me dijo, lo estamos esperando para inscribirlo. Muy bien. Y estudiaste allá en la Sorbona. Estudié 4 años. 4 años en la Sí. Sorbona. Del Bueno, 64 al 68. Al 68. Yo me pagué el primer año porque yo vendí mis cosas acá, mi carro, un montón de cosas. Entonces, el que le vendí el carro, que fue a Manuel Espinosa, yo le dije, bueno, tú me pagas eso, mensualmente tú me mandas la plata, con eso yo me voy a pagar mi primer año. Y comencé a gestionar la beca La ve. para estudiar allá. Bueno, cosas difíciles, que siempre eso ha sido difícil, pero yo ingresé en mis estudios, ¿no? ¿Cómo no? En eso llega una comisión allá. Llegó el historiador Ciso Martínez. José Manuel Ciso Martínez. Era ministro De Educación. de Educación de Raúl Leoni. Claro. Y llegó con el doctor Luis Manuel Peñalver. También, que un gran era, educador. Era rector de la Universidad de Oriente. Sí, rector Bueno, fundador. Sí, fundador. Bueno, y le hicieron una recepción en la embajada y me invitaron a esa recepción. Bueno, ahí yo aproveché de conversar con el historiador Ciso Martínez y le dije, mire, yo solicité la beca antes de venirme para acá, pero ya llevo, ya se me está acercando ya que finalice este primer año y no la tengo. Me dijo, vamos a hacer lo siguiente. Me va a mandar un informe de esos estudios, del organismo donde estás estudiando, y me lo va a enviar al ministerio. Le colocan en el sobre
personal para que no me abran el sobre. Ya. Pero, porque yo me voy a detener en Madrid unos días. Después sigo. Bueno, más o menos casi al mes me llegó la beca. Muy bien. Sí, y Terminaste tus con esto estudios. pude estudiar los 4 años completos. Claro, con el Sí, respaldo del Ministerio de el Educación. respaldo del Ministerio de Educación. Y te gradúas y te quedas allá en París. Me quedo porque yo, como lo he explicado, yo utilicé un termómetro, vamos a llamarlo humano, Ujú. que yo dije, yo voy a ver si yo resulto aquí en este escenario donde, bueno, grandes figuras estaban Claro. en el medio, ¿no? Y no era fácil la cosa. Bueno, pero eso sí, me metí en la cabeza tal vez seguir el mismo ejemplo de Soto con su trabajo, de Carlos, que estaban día y noche metidos En su en trabajo. su trabajo, pues. Sí. A veces se salían, pues, un poco de expansión, pues, pero bien lejos de la bohemia, ¿no? Claro. Porque la bohemia Te consume y pierdes sí el tiempo. consume, como consumió muchísima gente ya. Claro. Muchos paisanos nuestros los consumió. Claro. Yo vi eso ya. Bueno, ¿Cuándo regresas a Venezuela? bueno, yo vine a hacer una exposición primero, la Galería Conrad, El año que 71. 71, que Sí. ya no están ellos aquí, tienen en Nueva York. Y después, 3 años más tarde o 4, sí, no, 3, porque eso fue en el 71. Y en el 74 vine a exponer en Arte Contacto, se llamó esa galería que ya Claro. no existe. Pero venías, montabas la exposición, Y pasabas regresaba. y regresabas. Sí, iba a Caripito a ver los ver a la familiares familia. allá, me venía y me iba otra vez. ¿Y cuántos años estuviste así? ¿Cuándo te radicaste de Bueno, nuevo? me radiqué allí y empecé a viajar para acá ya cercano a los años 90, 1990. Muy bien. Empecé a hacer viajes porque hubo una idea que se me ocurrió, que viene de la invención, que llamo arte de participación en la calle. Perfecto. Eso ¿Eh? nos lo vas a referir en la última parte del programa. Estamos conversando con Juvenal Ravelo. Ya regresamos. Estamos conversando con Juvenal Ravelo en la tercera temporada de Los del Podio en nuestro programa Venezolanos por Unión Radio. Juvenal, regresas ya definitivamente a Venezuela alrededor de los años 90. Sí. Tienes un proyecto del arte en la calle. ¿Cómo fue ese proyecto y cómo lo materializaste? Bueno, yo se lo estoy atribuyendo a dos vivencias. Primero, mi origen, bueno, víctima de la pobreza, ¿no? Claro. Y bueno, cuando llego a París, que hago los estudios con Frank Castel, ese enfoque sociológico del arte Claro. es el que me lleva a esta invención, ligándola a mi origen. Y dije, bueno, yo descubrí que aquí en Caracas y también en París, también en Londres, por donde íbamos exponiendo en Europa, lo mismo que vi aquí cuando en las inauguraciones de las exposiciones, que nunca asisten la gente que vive en las barriadas, Claro. en el sector popular, nunca asisten. Es así. Y uno ve allí, bueno, clase media o clase media alta, para arriba, en todas las exposiciones, de gente bien trajeada y todo eso. Y dije, yo voy a investigar por qué esta gente no asiste a las exposiciones. Pero dije, voy a empezar con mi país. Y empiezo a venir para acá. Y en 1975, después que estructuré en París todo, la parte creativa, pues,
lo que digamos los módulos cromáticos, y dije, necesito hacer un equipo, no puedo ser yo solo. Entonces, un arquitecto, una psicólogo. Bueno, yo me encargaba de la parte sociológica, pero a veces tenía una sociólogo. Y 3 o 4 artistas plásticos que me acompañaban. Ese equipo lo estructuré y me propuse en 1975 hacerlo en Caripito, pero en la barriada donde yo viví, que se llama Los Cerritos, Ok, donde fui víctima de la miseria, pues. claro. Entonces, bueno, llegué, comencé a convocar a la gente y a explicarle, junto con este equipo, a explicarle la idea y lo que íbamos a hacer. Transformar ese barrio en una obra de arte. Qué bonito, ¿no? Qué ¿Eh? interesante. Un Y proyecto eso, artístico y sociológico, y ¿no? sociológico. Por cierto, que una de las primeras opiniones sobre ese trabajo, porque unos cineastas argentinos fueron a filmar eso allá, y el escritor Arturo Uslar Pietri tuvo la oportunidad de ver el cortometraje que hicieron. Ya. Entonces escribió, recuerdo un párrafo, lo publicó en el Diario Nacional y conjuntamente cuando se refería al arte en la calle con Jesús Soto, con Carlos Cruz Diez y con Otero. Y aparezco yo de último, debido a mi temprana generación, ¿no? Claro. Bueno, y en uno de los párrafos, al final dice esto: en un día de inusitado hallazgo, cambiaron al pueblo y al marco de sus vidas. La vieja calle se convirtió en un arlequín de alegría, y cuando Ravelo se marchó, se dieron cuenta de que les había regalado una fiesta sin término, un pueblo nuevo o acaso una nueva vida. Qué bonito, qué bonito. Arturo Uslar Pietri. Qué maravilla, Sí. qué belleza, ¿no? Y también recibí una nota en París, porque ese cortometraje me dieron una copia, y en un congreso latinoamericano de escritores me invitaron para que yo participara, y proyectamos el cortometraje con la experiencia. Qué bien. Y entonces allí estaba Julio Cortázar, Claro. estaba el poeta Manuel Escorza, que es contemporáneo ¿Cómo no? con Vargas Llosa. Claro, un peruano, sí, sí, Peruano, sí, que sí, murió sí. en un accidente aéreo en Barajas. Yendo hacia Colombia. Sí, sí. Sí, Y el avión iba llegando o saliendo en Barajas. sí, Ahí sí. murió Ángel Rama y Marta Y Traba. Marta Traba, iban los 3. Sí, Pues ellos sí. se consiguieron en París. Así Sí, es. sí, como no, yo estaba allá. Sí, yo Ahora, recuerdo. Juvenal, que nos quedan pocos minutos. La obra pública más conocida tuya es el mural de la Avenida Libertador, pero cuando uno examina tu trabajo hay muchas obras públicas en Maturín y en Caripito. Es Sí, donde más obras públicas hay de Juvenal Ravelo, en su región natal, ¿no? sí, 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 porque yo he querido que la gente allá participe. Bueno, pero también me invitaron para Francia. Me invitaron a hacer esa idea. El otro embajador, no Román Nadal, el que conociste, Sí, sino el anterior, ujú, Jean-Marc Laforêt, claro. me invitó para que lo hiciera en la región donde él nació junto con su esposa, que se llama Marcigny, en la región de Bourgogne de Ah, sí, sí, Francia. sí, sí. Y fui allá y bueno, todo ese trabajo está filmado, porque están haciendo Atahualpa Lichi, Claro, el el cineasta. cineasta, está haciendo un documental conmigo. Incluso fue a filmar a Caripito también, las Qué costumbres allá, bueno. ¿Cuándo vamos a para ver ese hacer. documental, Bueno, Juvenal? estamos esperando que Atahualpa termine eso, ¿no? Porque ya está en su recta final. Ya está en Eh, postproducción. claro, ellos están en París y están haciendo allá, él y Diana Lichi. Claro. Bueno, y este,
el resultado que tuve fue que esta gente, en una encuesta que hicimos, dijeron que ellos no asistían, primero porque ellos no sabían nada de eso, de lo que era el arte ni nada de eso. Y segundo, que tampoco, por razones económicas, ellos no tenían la vestimenta para presentarse a un acto como eso, a una inauguración de una exposición, claro. y ni a un concierto de música, ni a una conferencia. Claro. Todo eso nos lo dieron. Y por eso fue que yo dije, bueno, yo voy a hacer este arte para que esta gente tenga la oportunidad de participar con el arte y sobre todo con la idea mía. El arte va a la vida de ellos. A la vida de ellos. Sí. Y entonces hice esa primera experiencia ya en Carpito, en Los Cerritos, en mi tierra, y después hice en Margarita, hice en el estado Sucre, en el Llano. La última vez fue, la penúltima vez fue cuando vino el Papa última vez a Guanare, que inauguró el templo votivo que está allí claro. En la Quebrada de la Virgen, como se llama esa parte. Bueno, allí fue apoteósico y el Papa inauguró la obra, por cierto, sí. Bueno, estas son pues las satisfacciones del arte y a mí me encanta la investigación y sigo, continúo en eso. Es la razón de mi vida. Claro que sí. Te preguntaba por el mural de la Avenida Libertador, ¿cómo lo concebiste? Bueno, la Avenida Libertador me lo encargó la alcaldía de Chacao. Muy bien. 2001. 2001. Y después se hizo la restauración 20 años más tarde, 2021, hace poco. Sí. Se restauró con el gobierno nacional y la colaboración de la alcaldía de Chacao. Porque la primera vez la alcaldía de Chacao fue quien lo hizo directamente. Pero ahora cuando yo le toqué las puertas para restaurarlo, claro, me dijo el alcalde, chico, aquí... Recursos no hay. Recursos no hay. Aquí de broma estamos pagando la nómina. Claro. Hemos tenido que recortarle a varios programas. Y bueno, entonces toqué la puerta del gobierno nacional y yo les dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes colaboran en lo que pueden colaborar, que yo voy a buscar las pinturas por otro lado. Y conseguí el apoyo del gobierno nacional, conjuntamente con los dos, hice la restauración. Que fue en el 2001. Ya. Sí. Bueno, ¿y qué tienes en proyecto? Nos quedan segundos. Bueno, tengo bastante proyectos. Voy para Madrid porque hay una galería de arte de Chile. Muy bien. Que me está representando, ya lleva unos 5 años ya en eso. Y me lleva para la Feria de Arte de Chile. Qué bueno. Bueno, yo estuve en la de Chile primero, después ahora me lleva a la de Madrid. Muy bien. Porque ellos van a hacer una galería ya en Madrid. En Madrid. Entonces, voy a participar directamente en la Feria de Madrid y debo estar allá. Ellos me dijeron que ya estaban preparando todo para que yo vaya, que eso va a ser mitad de año por allí, mes de mayo por allí. Ya. Y bueno, y allí continúo hacia París porque hay una galería que se interesó en la obra mía y estamos en conversaciones. Teníamos todo listo para empezar con ellos a exponer. Apareció la pandemia en el 2020 sí. y entonces las obras no pudieron salir y allá en Francia se complicaron más las cosas con la pandemia del COVID-19 sí. y yo me enfermé aquí de COVID, tuve enfermo también y me salvaron la vida. ¿Dónde está tu taller hoy en día? ¿Aquí en Caracas? Bueno, estamos trabajando en Caracas en el taller de en la Florida. En la Florida. En el Centro de Arte Daniel Suárez. Ya. Allí hacemos las obras y las ponemos allí también. Muy bien. Bueno, ahora fue que hice esta última exposición, ahora que está ahorita en este momento claro. en la Castellana, en el antiguo BOD, sí. y ahora se llama Centro Cultural de Arte Moderno. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Juvenal, por esta conversación. Este año celebramos tus primeros 90 años, Juvenal. Sí, cómo no. Y lleno de proyectos y de sueños. Y de sueños, sí.
Muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a tu programa y gracias recordándome cuando viajamos junto a Valencia con el embajador de Francia, a un homenaje a Carlos Cruz Diez allá. Claro, y en la Asociación de Empresarios del Estado del Carabobo, Estado Carabobo, que el sí, edificio tiene obra de Carlos de Cruz Carlos Diez. Cruz Diez, Fuimos sí. los tres, Román Nadal, tú y Sí, yo. Fue un sí. viaje extraordinario. Fue bellísimo ese viaje, muy bueno. Muy bonito. Sí, sí, Bueno, muy muchísimas gracias, Juvenal Sí. Ravelo. Nosotros nos despedimos en esta temporada tercera de Los del Podio en nuestro programa Venezolanos y hasta nuestro próximo encuentro.